¿Qué pasó con los que quedaron fuera del arca de Noé? Golpeaban la puerta, con los puños, con las palmas, con todo lo que les quedaba, pero ya no había respuesta. Imagina ese sonido por un momento, no el trueno, no la lluvia, sino el silencio de una puerta de madera que ya no se va a abrir, y los gritos del otro lado. Eso es lo que casi nadie te cuenta sobre el diluvio. No te hablan de ellos, de los que quedaron afuera, de los que vieron el arca con sus propios ojos y no entraron. ¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron cuando entendieron lo que estaba pasando? ¿Qué sintieron en esos últimos momentos? Porque esta no es la historia de Noé, es la historia de los que tuvieron la misma oportunidad y eligieron quedarse afuera. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es lo que te enseñaron, es lo que la Biblia describe, lo que el texto hebreo original detalla, y lo que casi ningún video se atreve a mostrar. Quédate, porque lo que viene cambia por completo cómo entiendes esta historia. Antes de hablar de la tormenta, hay que hablar del mundo que existía antes de ella. Y ese mundo no era lo que imaginamos. Imagina ciudades, no chozas de barro ni aldeas primitivas. La Biblia describe una civilización con música, metalurgia, arquitectura, comercio. Génesis habla de hombres que construían, que creaban, que conquistaban. Una generación que había heredado siglos de conocimiento. No eran ignorantes. Eso es lo más importante que tienes que entender antes de continuar. No eran personas que no tenían información. Tenían algo mucho más valioso y mucho más peligroso. Tenían tiempo, porque Noé no construyó el arca en secreto. No desapareció un día y volvió con un barco gigante. La Biblia describe un proceso que, según distintas tradiciones y análisis del texto hebreo, se extendió por décadas. Algunos estudiosos hablan de 100 años. 100 años de construcción, de madera siendo cortada, de vigas siendo levantadas, de un hombre y su familia trabajando día tras día mientras el mundo los miraba. Y no solo los miraba, los escuchaba, porque Noé hablaba, advertía. El apóstol Pedro, siglos después, lo llamaría pregonero de justicia. Alguien que no construía en silencio, sino que construía y proclamaba al mismo tiempo. Imagina lo que eso significa. Una generación entera que creció viendo el arca tomar forma, que escuchó el mensaje, que tuvo décadas para decidir, y eligió no creer. Pero aquí está el detalle que cambia todo. No lo hicieron por ignorancia, lo hicieron sabiendo exactamente lo que estaban rechazando. No eran víctimas del destino, eran víctimas de su propia decisión. Y esa decisión tiene un nombre, tiene una cara, tiene una lógica que, si eres honesto, reconocerás en el mundo de hoy. La puerta del arca se cerró. La Biblia lo dice con una precisión que muchos pasan por alto. No fue Noé quien la cerró. El texto hebreo dice que fue Dios quien cerró la puerta, desde afuera. Y luego, el cielo guardó silencio. No llegó la lluvia. No llegó el caos. Solo silencio. Y entonces comenzó algo que nadie en esa generación estaba preparado para enfrentar. Los 7 días de espera. Día 1. Imagina la escena. El arca está cerrada. El cielo está despejado. Y del otro lado de esa puerta sellada, la vida sigue. Hay risas, hay conversaciones, hay personas que señalan el barco gigante varado en tierra seca y se dicen entre ellas lo que llevan años diciéndose, que Noé estaba loco, que nunca pasaría nada, que el mundo siempre había sido así y siempre lo sería. Día 3. Algo pequeño empieza a cambiar, no en el cielo, en la gente. Es difícil de nombrar. Es esa incomodidad que aparece cuando una parte de ti sabe algo que la otra parte no quiere admitir. Una duda que no tiene forma todavía, que no se convierte en palabras porque convertirla en palabras sería demasiado costoso. Significaría admitir que quizás estaban equivocados, y nadie quería estar equivocado. Día 5. La incomodidad ya tiene peso. Ya no es solo una duda,
Es una presión que se instala en el pecho cuando miras el arca y recuerdas todo lo que escuchaste durante años. Las palabras de Noé, las advertencias, los detalles que en su momento te parecieron absurdos y que ahora, de noche, cuando nadie te ve, empiezan a sonar distintos. Pero el cielo sigue igual, y mientras el cielo siga igual, es más fácil convencerse de que todo está bien. Día 7. Silencio. No el silencio de la paz. El silencio de algo que está a punto de romperse. Ese silencio que los animales sienten antes de un terremoto, que los pájaros sienten antes de la tormenta. El problema nunca fue la falta de señales. El problema era que nadie quería estar equivocado. Y entonces, algo pasó. Algo que casi ninguna versión de esta historia menciona. No empezó con lluvia. La Biblia lo dice con una claridad que muchos lectores pasan demasiado rápido. Génesis 7:11 describe el momento exacto con dos eventos simultáneos. Las fuentes del gran abismo fueron rotas y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Primero el abismo. El cielo no cayó primero. La tierra traicionó a los hombres. Imagina lo que eso significa visualmente. Imagina estar parado en terreno sólido, en una ciudad construida sobre generaciones de esfuerzo humano, y sentir el suelo moverse bajo tus pies, no como un temblor ordinario, sino como algo que se rompe desde adentro, grietas que aparecen en la tierra, agua que sube desde abajo, no desde arriba, agua bajo presión, disparándose hacia el cielo como si la tierra misma estuviera vomitando todo lo que había guardado durante siglos. Y entonces el cielo respondió. Las lluvias que cayeron durante 40 días y 40 noches no eran lluvia ordinaria. El texto describe una ruptura total de los sistemas que mantenían el equilibrio del mundo conocido. Todo al mismo tiempo, todo a una velocidad que no daba tiempo para procesar. El mundo que esa generación conocía comenzó a desaparecer en horas. Y entonces comenzó lo que es, quizás, la parte más devastadora de toda esta historia. Corrieron. Cuando entendieron lo que estaba pasando, corrieron. Hacia las montañas, hacia los puntos más altos que podían ver, con lo que podían cargar, con quienes podían alcanzar. Y mientras corrían, la veían. El arca, flotando, inmóvil, enorme. Es posible que algunos la hayan alcanzado a ver de cerca, lo suficientemente cerca para distinguir la madera, para ver la escala real de lo que Noé había construido durante todos esos años, para entender, en ese momento, con una claridad brutal, que no era la obra de un loco, nunca lo había sido. Algunos llegaron a verla tan cerca que podían gritar, pero demasiado lejos para ser escuchados. ¿Puedes imaginar ese momento? No como dato histórico, como experiencia humana, el peso de haber tenido décadas para decidir y haber esperado demasiado, de haber visto la señal todos los días durante años y haberla usado como material de burla. La Biblia no describe con detalle lo que pasó afuera del arca durante esos 40 días, pero describe el resultado con una frase que, en el original hebreo, tiene una solemnidad que se siente incluso en la traducción. Toda carne que se movía sobre la tierra murió. Toda. No hubo excepción para los que llegaron tarde. No hubo una segunda puerta. No hubo una segunda oportunidad dentro del mismo juicio. La puerta ya estaba cerrada. Y entonces el mundo se quedó en silencio. No de golpe, sino poco a poco, como cuando el último sonido de una multitud se va apagando hasta que ya no queda nada. Solo agua. Solo el arca moviéndose sobre una superficie que alguna vez fue tierra firme, ciudades, caminos, todo lo que una civilización había construido durante generaciones, cubierto, borrado, silenciado. Hay algo en esta historia que va más allá del relato histórico, algo que, si lo dejas entrar, incomoda de una manera particular, porque no se trata solo de ellos. La lógica de esa generación no desapareció con el agua. La lógica de escuchar una advertencia y decidir que no aplica para ti. De ver una señal durante años y acostumbrarte a ignorarla.
de saber exactamente lo que estás rechazando y rechazarlo de todas formas, porque el costo de creer parece demasiado alto. Esa lógica tiene siglos, tiene raíces profundas en algo que no cambió con el diluvio. La puerta no se cerró sin aviso, se cerró después de demasiado tiempo abierta, y eso es lo que hace que esta historia no se quede en el pasado. No es un relato sobre personas antiguas que tomaron malas decisiones. Es un espejo, uno que muestra con una honestidad incómoda lo que pasa cuando el tiempo disponible se convierte en excusa para no decidir. Noé no era especial por ser perfecto, era especial por haber creído cuando creer tenía un costo enorme. Cuando el mundo entero a su alrededor vivía como si ninguna puerta fuera a cerrarse jamás. Y la puerta se cerró. Las evidencias visuales restauradas que hemos recorrido hoy son solo el comienzo de lo que esta historia tiene para mostrar. Hay capas en este relato que la mayoría nunca llega a ver porque se queda con la versión infantil, la del barco con jirafas asomándose por la ventana. Pero la historia real es otra cosa. Es una historia sobre decisiones, sobre tiempo, sobre lo que hacemos con las señales que tenemos delante. Y esta es solo una de las que están esperando ser contadas. Si quieres seguir descubriendo lo que realmente dicen estos textos, lo que se esconde detrás de las versiones que conocemos, suscríbete ahora, porque hay mucho más, y ya sabes que estás en el lugar correcto.